Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los módulos de radiofrecuencia o RF para lo que se conoce como radiocontrol. A modo de introducción, vamos a decir que cuando necesitamos comunicar eh, dispositivos electrónicos o sistemas electrónicos, generalmente buscamos entre las diferentes opciones que existen en el mercado. Eh, Vamos a también a contar que hace algunos años realmente cuando surgía esa necesidad de comunicación inalámbrica, nosotros teníamos una dificultad grande porque no existían en el mercado muchas opciones y tocaba muchas veces diseñar un transmisor y un receptor que al final pues resultaban en un desgaste de tiempo alto, también eran costosos y también se podía decir que era un proceso complicado y que nos ocupábamos más en ese desarrollo de la comunicación inalámbrica que en el desarrollo de control que realmente necesitábamos realizar como tal. Pero hoy en día disponemos de una cantidad de dispositivos de transmisión y recepción inalámbrica que nos permiten enfocarnos en lo que vamos a hacer y no tanto en la comunicación. Cuando hablamos nosotros en este tema, los módulos de radiofrecuencia, los sencillos, vamos a trabajar principalmente con unos que trabajan para la transmisión de datos digitales. También los hay para transmisión de audio y video, pero no es el caso de este proyecto. Entonces, tengamos en cuenta que desde aquí, que los módulos que les voy a mostrar son unos módulos que trabajan solo con transmisión de datos digitales. Muy bien, entonces, eh, les voy a contar que en el mercado, aquí podemos ver en la imagen, un módulo transmisor, un módulo receptor. Estos módulos son bastante económicos en el mercado y vamos a encontrar que tienen unas características específicas cada uno. Son, como les digo, son muy baratos, pero dependiendo la aplicación va a ser pues como la elección del dispositivo como tal. Entonces empecemos con los transmisores, ¿cierto? Que tienen como generalmente esta forma física. Entonces los transmisores, vamos a encontrar acá una hoja de datos de un fabricante. Este fabricante es este fabricante chino que aparece acá, Wenqin Electronic Co. Limitada. Nos ofrece estos transmisores. Miren, aquí aparece el modelo de cada uno y luego aparecen los rangos de frecuencia. Muy importante este dato. Entonces nos dice que trabaja con un rango de 315, esto es en megahertz, a 433.92. Estamos hablando de uno. Entonces, y así cada uno tiene su propio rango de frecuencia, ¿cierto? Miren que por acá hay uno que llega hasta los 916 megahertz. Bueno, ese es un aspecto. El otro es la tasa de bits que puede enviar, 8 kilobits por segundo. Miren que en todos es igual. O sea, el envío de información digital aquí es relativamente lenta, es una velocidad lenta, porque si se le coloca más, lo que se hace es que se satura. Luego aparecen los voltajes de alimentación de los módulos. Miren que hay diferentes opciones. La corriente que consume cada uno. Y finalmente, la potencia de transmisión. Mientras más alta, mayor alcance va a tener el dispositivo. Entonces miremos que si queremos mayor alcance, quien tiene más alcance acá es este modulito TWS 4HIP que tiene 33 decibeles, que es una medida de potencia de transmisión y trabaja a una frecuencia de entre 400 y 500 MHz. El
tiene también una tasa de transferencia máxima de 8 bits, kilobits por segundo, que es una velocidad baja, pero para nuestro proyecto puede ser, se puede utilizar. Nosotros no necesitamos pues como una velocidad muy alta porque enviamos datos sencillos. Trabaja con voltaje entre 3 y 5.3 voltios DC y maneja una corriente de 250 miliamperios, que es una corriente, miren, que es más alta que los que tienen una menor potencia de transmisión. Bueno, por ese lado de los transmisores vamos a mirar los receptores. Entonces, en los receptores vamos a tener las mismas características, una referencia y un rango de frecuencias. Importante aquí, si elegimos por ejemplo este módulo, el de 33 decibeles, que trabaja entre 400 y 500 MHz, tenemos que elegir un receptor que trabaje en esa misma frecuencia. Miren acá que tenemos, nos hablan del rango, acá tenemos estos, ¿cuál sería compatible? Por ejemplo, tendríamos compatibles estos últimos dos, RWS A868 o el siguiente. Ellos tienen también unas tasas de transferencia, al igual que lo anterior. Miren que es inclusive en algunos módulos más baja, a los 8 kilobits por segundo que nos proponen estos. Entonces aquí los mejorcitos serían como estos dos últimos, que trabajan mínimo 3 y máximo 8 kilobits por segundo. Trabajan también a un voltaje de 2.7 hasta 5.5. O sea, ese rango puede alimentar con un rango, con un valor entre esos dos. Puede ser, por ejemplo, 5, que es un valor común. La corriente de consumo que tienen y la sensibilidad. Mientras más alto sea este número negativo, es porque tiene una mayor sensibilidad al receptor. Es un dato importante acá para tenerlo en cuenta. Entonces hay que jugar, hay que empezar a jugar con este tema. La frecuencia, la potencia en el transmisor y en el receptor también. La frecuencia, el consumo y la sensibilidad. Y elegir los que sean compatibles. Eso nos va a decir a nosotros qué alcance vamos a tener con cada uno de ellos. Nosotros podríamos hablar, no sé, de un alcance que puede ser variable dependiendo de las condiciones de la curva de alta peligrosidad. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito cómo funcionan estos módulos. Estos módulos trabajan con una modulación digital que se llama ASK. Es una modulación por desplazamiento de amplitud. ¿Cómo funciona? Esto es como algo de conocimiento general para que veamos cómo funcionan estos módulos. No es necesario pues como dominarlo, pero bueno, vamos a mirarlo entonces. Resulta que hay una señal portadora. Esta señal portadora corresponde a la frecuencia de transmisión, que es la que nos está indicando aquí en megahertz, en los receptores y en los transmisores. Es la frecuencia de transmisión. Entonces, si por ejemplo elegimos este transmisor que trabaja entre estas frecuencias, 916.5 megahertz, esa es la frecuencia de la portadora, ¿cierto? Entonces, tenemos esa frecuencia de transmisión y tenemos una señal moduladora. Estamos enviando datos digitales, unos y ceros. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Cuando la señal moduladora, que son los datos que nosotros enviamos, son unos y ceros, lo que pasa es que cuando uno envía un 1, él transmite la portadora. Miren que la señal es igual. Y cuando envía un 0, él no envía nada. Miren acá la secuencia. 1 envía, 0 no envía nada. 1, 1 envía seguidamente, luego 0 deja de enviar. Finalmente 1 envía, 0, 0 y deja de enviar. Y esa trama de datos, eso es una trama de datos digitales, al recibirla es interpretada. Muy usado este tipo de módulos y este tipo de comunicación digital cuando estamos hablando de justamente eso, de señales digitales.
aquí en esta parte como práctica vamos a ver que es muy sencillo de manejar estos transmisores. Estos transmisores y estos receptores. Miren el transmisor acá. Tiene 4 pines. Cada pin tiene una función. El 1 es tierra o GND. El 2 es la entrada de datos de donde nosotros desde nuestro dispositivo de control, sea el microcontrolador de Arduino, sea el PLC, sea el DSP, vamos a conectar esos datos, vamos a enviar esos datos. Ojo, esos datos van a ser unos datos que se transmiten de manera serial. Posteriormente les estaré pues explicando un poco en qué consiste la comunicación serial, que es como la más sencilla y también la más eficaz para este proyecto, habiendo muchas otras. Tiene un pin 3 que es el de alimentación y un pin 4 donde vamos a conectar la antena. En el caso del receptor es algo muy similar, entonces el pin 1, miren que este tiene 8 pines, el pin 1 va a tierra, lo mismo que los pines 6 y 7. El pin 4 y 5 van a VCC, es la alimentación, 5 voltios o dependiendo las características del receptor. Tenemos el pin 8 que es la antena y tenemos el pin 2 que es donde vamos a entregar los datos recibidos hacia nuestro dispositivo de control. Listo. Esa es como un ejemplo básico y cómo son las conexiones de estos módulos RF para la transmisión inalámbrica de datos. Acá hay unos cuestionamientos en cuanto a estos dispositivos, que es bueno que lo analicemos y los tengamos en cuenta para que al final, cuando vayamos a definir con qué dispositivo de transmisión inalámbrica vamos a trabajar, es el más adecuado. Entonces, lo primero, ¿qué pasa si todos los transmisores están trabajando a la vez? Resulta que nosotros elegimos un transmisor, ¿cierto? Y tenemos varios transmisores que trabajan en la misma frecuencia. Pues si les cuento algo, pues esto será una práctica de laboratorio que se haría. Resulta que pasa que como los datos se envían a una misma frecuencia, el receptor o los receptores que estén ahí van a recibir los datos de todos los módulos a los que les pueda recibir la señal. Y eso puede ser bastante perjudicial para nosotros, porque si hay alguna señal que trabaje a esa misma frecuencia, esa señal la vamos a recibir y nos puede generar conflicto con la señal que estamos enviando. Estos módulos tienen ese problema, que no podemos trabajar a una misma frecuencia que otros dispositivos porque nos va a generar un ruido de interferencia. Lo otro es se habla acá de hacer un barrido de frecuencias entre 10 y 20 kHz. ¿Qué pasa? Hay un concepto que se llama el ancho de banda y es cuál es la frecuencia, cuál es el rango de frecuencias en los cuales puede trabajar un dispositivo. En el caso de estos módulos es un ancho de banda reducido, o sea, no podemos trabajar con frecuencias demasiado altas en la transmisión de los datos. Eso lo hace pues un poco más, bueno, como una opción un poco limitada. Es una opción muy barata, pero es una opción un poco limitada. Bueno muchachos, hasta ahí sería hablando sobre estos dispositivos. Vamos entonces a continuar con lo siguiente.